Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. Con Plutón a finales de Capricornio y a punto de entrar en Acuario, y Saturno que va a entrar en Piscis, junto a Lilith en Leo, es el momento ideal para soltar la culpa y empezar a conectar con quien verdaderamente eres. De esto y de las formas de la culpa hablamos mi amiga Celia Martín y yo en este episodio que espero disfrutes un montón. Hola Celia, ¿qué tal estás? Celia Martín aquí acompañándome para hablar esta vez sobre las formas de la culpa. Hola Guio, bien, a ver qué acontece hoy, ¿no? Con esto. Y por tu energía veo que vienes totalmente en el papel. No he dicho nada antes, pero te veo con un saco de culpa encima. Increíble. Lo estaba sintiendo ahora justo porque yo me abruma, o sea, cuando empiezo a ver la cantidad de culpa que hay, o sea, lo inmersos que vivimos en esa culpa, me siento culpable. Claro. O sea, es una cosa... Claro, es que es buenísimo porque la culpa es inconsciencia. O sea, mientras nos sintamos culpables, vamos a sentirnos inconscientes. No puedes ser tú, no puedes hacer un desarrollo personal con la culpa. Por eso hacemos este podcast, ¿no? Para que la gente pueda reflexionar sobre todas las formas de la culpa y en el fondo se puede elegir, uno puede elegir no sentirse culpable, ¿vale? Y puede empezar a elegirlo poco a poco. Claro, poco a poco. Ahí es donde yo veo la dificultad. Yo encuentro dificultad en elegir no sentir la culpa. Claro, lo que pasa es que es un proceso lento y amable, ¿no? Porque si yo entiendo ahora que la culpa tiene que ver con el ideal, ¿no? Sí, con lo que creemos que debería de ser, con la comparación, ¿no? Con el estoy aquí pero debería de estar allí, esto está siendo así y debería de ser de esta otra manera. Exacto, todo. Entonces cuando nos generamos ese ideal, entonces sentimos que no llegamos, no somos suficientes, hemos roto las reglas, etcétera, etcétera, o he pecado. Ahí puede empezar a haber una rigidez, ¿no? Como que, claro, nunca vas a llegar a ese ideal de conducta, o sea, nunca, pues si ahora te digo que la culpa es una elección, entonces tú tienes el ideal de que para ser espiritual o tener un buen desarrollo personal, tienes que soltar la culpa. Ya desde allí no lo vas a conseguir. ¿Se entiende? Es un tengo que, es una obligación. Y desde ahí no se puede, no vas a llegar nunca. Porque ya estás inmerso en el paradigma de la culpa. ¿Vale? Entonces, primero quiero definir un poco la culpa desde dos perspectivas, ¿no? Desde vivir desde el ser y desde el sistema nervioso, para que lo podamos entender un poco mejor. ¿Vale? Desde vivir desde el ser, la culpa es la caca del ego. ¿Vale? Es decir, el ego tiene que ver con juzgar y con separar. Es esta visión del mundo separativa. Cuando yo veo que tú eres diferente a mí. Ahí ya entro en comparaciones, etcétera. Eres diferente, eres mejor, eres peor, tú me puedes dar, tú me puedes quitar. ¿Vale? Sí. Ahí estoy funcionando desde el ego y ahí estoy funcionando desde la consciencia de separación. Y la consecuencia, o lo que se excreta, por así decirlo, es la culpa. O sea, la culpa y la consciencia de separación y el ego van íntricamente ligados, es lo mismo. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, por eso me gusta decir que es como la caca del ego, es un residuo de esa consciencia de separación, de ver al otro como diferente a ti, de compararte. Claro. ¿Vale? Por eso yo digo que vivimos en la culpa. Continuamente, porque continuamente estamos comparándonos, continuamente
O sea, todo el mundo tiene claro que el otro es un otro, yo soy yo, estamos separados, ¿no? No hay esa conciencia de unidad. No. Para nada, ¿no? No. Entonces, estamos inmersos ahí. Sí, exacto. Ahí es de donde partimos. Eso ¿no? es. Entonces ahora dicen, tenemos que tener conciencia de unidad, vale, todo es amor, todos somos uno. No, porque eso viene de tu percepción de que tú no eres suficientemente bueno y que entonces necesito ser de otra manera que no soy. Claro. Y me contraigo y me obligo a funcionar. Y eso es culpa, al fin y al cabo. Esa contracción, esa obligación, ¿no? Sí, al final es como verlo y listo. Lo único que ocurre es lo que a mí me ocurre, que cuando lo veo me produce un dolor tal... Claro. Que para no sostenerlo me iría donde estás diciendo tú. Claro. Es decir, el dolor que produce ver, o por lo menos a mí me sucede, no sé si a todo el mundo le sucederá igual, imagino que no, pero yo cuando veo esa culpa me siento culpable. Sí. O sea, es lo que te he dicho. O sea, y es como una bola de la que me siento incapaz de salir. Y eso también me hace sentir culpable. Sí. Es como una bola que realmente lo que has dicho tú de cómo estoy, me abruma, me paraliza, se apodera de todo mi ser. Exacto. Se apodera absolutamente de todo mi ser. Exacto. Y eso tiene una explicación en cuanto al sistema nervioso. Entonces ahora lo explico, ¿no? Lo voy a ligar con lo que estaba contando de, vale, la culpa es la caca del ego, se genera por comparación. Esa comparación, hay un fenómeno que se llama la disonancia cognitiva, que es cuando dos ideas contradictorias conflictúan dentro de mí, ¿no? Yo soy un buen ciudadano, pero acabo de cometer una infracción, ¿no? Entonces, horror, no puede ser. Tengo que echar la culpa a alguien porque no puedo conciliar este desasosiego interno que siento por entrar en contradicción con lo que yo pensaba que tenía que hacer. Es decir, hay una parte de eso que es sana. Porque un niño pequeño, cuando el papá le dice no toques, o la mamá le dice no toques el enchufe, ¿vale? O sea, no toques ese enchufe. Hay una pequeña contracción y hay un no debo hacer esto, y en parte está bien para interiorizar normas y sobre todo cosas relativas a la supervivencia, o si yo me siento mal porque he hecho daño a mi hermano, he pegado a mi hermano y le he hecho daño, oye, esto está mal, ¿no? Entonces yo me siento mal. Y hasta ahí es correcto, ¿no? Entro en conflicto, me entra como un susto interno, un desasosiego, que es esa disonancia cognitiva, ¿no? Pero el problema es cuando esa disonancia, esa sensación interna, no se va tal y como llegó, sino que se queda. Se queda estancado ahí. Claro, entonces se queda estancado en el cuerpo, y veremos que eso tiene que ver con el sistema nervioso, se queda estancado en el cuerpo. Entonces yo no puedo, o sea, no lo puedo dejar, y esto es lo que yo llamo también cuando se cocina el ego, ¿vale? Y es cuando haces algo y te sientes mal o te han hecho algo y te sientes mal. Sí, entras en un círculo vicioso de lo que te he dicho yo, de que prácticamente todo lo que haces te da la sensación de que está mal o que no está bien del todo, o ya no sabes. Yo creo que lo que más es que ya no sabes qué hacer, empiezas a preguntarle a unos y a otros porque no sabes qué hacer. Por ejemplo. Entonces, pero ahí entras en bucle. Sí, ¿vale? O sea, lo interesante, lo que tienen en común todas las respuestas, porque está la culpa y la autoculpa, que luego profundizaremos un poco. Pero lo importante aquí es que tanto la culpa como la autoculpa, el pensamiento entra en bucle. ¿Vale? Tú te paralizas y el pensamiento entra en bucle. Y tienes una sensación interna, orgánica, en la zona visceral, de incomodidad, de cómo salgo de aquí, no puedo salir de aquí. Eso es. ¿Vale? Entonces, eso nos lleva al sesgo de confirmación. Para no volver a pasar por esta situación tan incómoda que no sé regularme, que no sé resolver, me cojo una idea. Me cojo una idea fija. Y me voy a un extremo fijo. Entonces, todo lo que está de acuerdo con mi idea está bien. Todo lo que es contrario ni me entra. ¿Vale? Y aquí tenemos la política y todo eso. Todo el mundo en el que vive la vacuna sí, la vacuna no, esto sí, esto no. Me polarizo en los buenos y los malos, todo. Exacto. ¿Vale? Correcto, incorrecto, todo. Y a su vez,
Esto tiene que ver, como decía, con el sistema nervioso, ¿vale? La culpa tiene que ver con la disociación, ¿vale? La disociación es cuando me separo del sentir. ¿Cuándo me separo del sentir? Cuando el nervio vago, el frontal se desconecta y se conecta al nervio vago dorsal. Entonces la información que va de las vísceras al cerebro se desconecta, no está regulada. O sea, el nervio vago dorsal envía información de peligro, de que hay que cuidarse. Alerta, ¿no? Alerta, Sí. bueno, más o menos. Y sobre todo lo que ocurre es que a nivel del sistema nervioso autónomo, que está la rama simpática y la parasimpática, la rama parasimpática normalmente es la de relajación, pero cuando se combina con el nervio vago dorsal, que significa que no hay el nervio vago frontal regula los picos del sistema nervioso. Entonces, cuando estamos conectados con el nervio vago frontal, nos regulamos o corregulamos. Entonces esa sensación interna que decía antes dura un ratito. Cuando tu papá te dice no toques el enchufe, dura un ratito, pero luego se va. Luego no sientes que papá te deja de querer, ¿vale? No sientes que la sociedad te aparta. Pero cuando eso continúa, ¿vale? Ahí es donde pasa al nervio vago dorsal. Y entonces en el sistema simpático es lucha o huida, es decir, hay acción, hay movimiento físico, pero cuando de repente no podemos movernos físicamente, no hay nada que yo pueda hacer, ¿vale? Entonces hay una disociación, se activa el parasimpático nervio vago dorsal y me desconecto de la información de mis vísceras, porque no tengo otra manera de apaciguar este malestar visceral. ¿Se entiende? Sí, pero ¿cómo es esa desconexión de las vísceras? ¿Cuándo hacemos esa desconexión? Cuando se activa el nervio vago dorsal... O sea, para dejar de sentir ese malestar que estoy sintiendo, me disocio. Pero es automático. Es como cuando un pajarito se golpea contra la ventana y cae y parece que esté muerto y no lo está. Pues eso es la respuesta de inmovilización, ¿vale? Entonces dejo de recibir el input de mis vísceras porque no puedo salir. No puedo salir de donde estoy. ¿Te acuerdas que veíamos que en la disonancia cognitiva damos la vuelta a la cabeza y que empezamos a ir en bucle en un pensamiento, pero no hay una acción? No puedo actuar, no sé qué hacer. Claro, no sé qué hacer, es que estoy atrapado en el no sé qué hacer. Exacto. Entonces me atrapo y ¿qué hace el cuerpo? Se contrae. Claro. ¿Vale? Entonces cuando tú estás contraído, estoy en lo que debería hacer, pero no estoy haciendo, ¿vale? Y eso es respuesta al sistema nervioso de disociación, de sistema parasimpático, nervio vago dorsal, ¿vale? Entonces, ahí, en esa respuesta, yo estoy como haciendo el muerto, haciendo el muerto figurativamente, porque en realidad lo que es que tú no eres dueña de ti mismo en ese estado, ¿vale? A veces llega al extremo de fatiga, cansancio, no me puedo mover, no puedo hacer nada, estoy paralizado, ¿no? Te puedes llegar a paralizarte. La parálisis por análisis viene de allí también, ¿no? Todo eso es culpa. Entonces, sí, la preocupación, como veíamos también. La preocupación. Es decir, no tengo culpa, no, estoy preocupado. Si estás preocupado, te estás sintiendo culpable. Totalmente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estás dándole vueltas a algo en la cabeza y no estás actuando. Y como te decía, a nivel del sistema nervioso, la culpa surge cuando no hay una capacidad de acción. Es decir, el nervio vago dorsal tiene la acción del sistema simpático, que es la lucha o la huida, que ahí yo me muevo hacia o en dirección contraria de algo que es difícil para mí o que es una amenaza para mí. Y sistema parasimpático, donde se caracteriza, o sea, la clave es no me muevo. Cuando no me puedo mover, o sea, no tengo capacidad de acción, o esa es la ilusión que tengo, ¿no? Es que estoy viendo algo interesante, que me parece interesante, porque yo cuando dices capacidad, o sea, moverme, ¿no? Me imagino, pues voy a salir a correr, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, por ejemplo, ¿no? Es como
ir a hacer cualquier tipo de acción que me lleve a mover. Ujú. Sin embargo, lo que me estoy dando cuenta conforme te escucho hablar es que el movimiento ha de ser, o sea, para que realmente resuelva, ha de ser que tenga que ver con esa situación que me preocupa. Claro. Porque lo que hacemos hoy en día es irnos a correr. Exacto. Nos vamos a correr, volvemos, pero seguimos teniendo el mismo problema. Claro. Porque no lo estamos abordando, Exacto. el que tenemos. Exacto. Entonces, esa cosa en el estómago sigue estando. Porque no estoy actuando directamente, enfrentando la situación. Entonces, cuando la respuesta de huida, aunque es más funcional o adaptativa que la respuesta de congelación, según se mire lo de adaptativo, pero para entendernos, no soluciona el problema. No, o más que el problema, porque percibir el problema también es parte de la culpa del ego, sí. ¿vale? Pero no soluciona, no nos saca de la bola. Exacto, no nos saca de la bola. No nos saca de esa bola. No nos saca de la situación. Entonces, momentáneamente sí, pero luego vuelves. Claro, Entonces, vuelves. hay una pequeña descarga de energía. Te vas a correr, te pones como pollo sin cabeza, te pones a hacer... Si vas como pollo sin cabeza, estás en la culpa. Te pones a hacer cosas, etcétera. Y entonces, por eso digo que a veces nos podemos confundir cuando... No, pero si yo hago un mogollón de cosas, si yo no paro, si yo hago esto, si yo hago lo otro, si yo sí que tal, si yo sí que cual, sí, pero estás haciéndolo no donde corresponde, que es lo que te tiene ahí, ¿no? Claro. Hace sentir culpable. Exacto, que es lo que produce el desasosiego. Y claro, ¿qué pasa? Que ahora, astrológicamente, con Saturno que va a entrar en Piscis, y Saturno-Piscis vibrando bajo, tiene que ver con la culpa, y Plutón que pasa de Capricornio a Acuario y luego vuelve a Capricornio, la culpa, temazo del año. Porque Plutón es transformar Acuario creencias, ¿no? Esas creencias o esos sistemas de creencias o esas formas de pensar que hemos tenido hasta ahora. Entonces, con Saturno en Piscis vamos a revisar la culpa, ¿vale? Cuando Plutón pase a Acuario es como que ya ese punto de libera esto, pero es que luego vuelve. Entonces, espera, que no lo has liberado del todo, vuelve. ¿Qué es lo que te está manteniendo atrapado? ¿Qué es lo que no te hace libre, ¿no? Y luego la otra polaridad de Plutón en Acuario es la falta de libertad. También, que Plutón es polarizado. Entonces, yo creo que aquí la culpa va a estar encima de la mesa y puede ser súper interesante. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, volvemos. Repito, para que esto quede bien claro. La culpa es cuando no puedes abordar la situación, ¿vale? Entonces, ¿por qué no puedes abordar la situación? Simplemente porque las herramientas que tienes hasta el momento no funcionan. Porque las herramientas que tienes hasta el momento, las formas de abordar la situación que tienes hasta el momento, no funcionan para sacarte de la bola. Claro, es como la frase de Einstein, ¿no? Necesitas cambiar la mentalidad para cambiar. O sea, no puedes resolver problemas con la misma mentalidad con la que los creaste. Exactamente. Entonces hay que abrirse a una forma nueva de ver. Exacto. Una forma nueva de ver, una perspectiva diferente, ¿vale? La disonancia cognitiva se, entre comillas, resuelve cuando dejo de ver las polaridades y lo veo desde arriba y entiendo que ambas polaridades son lo mismo. Claro. ¿Vale? Entonces, yo salgo de un bucle emocional culposo cuando me doy cuenta del patrón subyacente de mis carencias infantiles, de las historias de mis ancestros, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me doy cuenta de esos patrones, puedo empezar a verlo desde afuera. Puedo salirme de eso. ¿Vale? Entonces, en cierta manera, también lo que es curioso y lo que es como muy bonito, a nivel del sistema nervioso, esa disociación que nos lleva a la mente es también donde está el secreto para nuestra capacidad de salir del bucle. Porque nos lleva a tener una perspectiva diferente. Es decir, me disocio tanto que llego a verlo diferente. Ah, claro. Y en parte está bien. Ya. ¿Vale? El problema está que nos quedamos anclados en el mecanismo sin accionar. Entonces, si esa visión que yo tengo no lo llevo luego
a la acción en lo físico para abordar esa situación de una manera diferente que resuelva, o por resolver no digo solucionar, sino hacer desaparecer la situación. Es decir, ya no es una situación. Por ejemplo, si yo me paralizo cuando intento comunicarle algo a mi pareja porque me entran todas las culpas habidas y por haber, porque mi madre fue una mujer sumisa, porque a mi abuela la maltrataron, y me quedo paralizada, ¿vale? Entonces en mi cabeza empiezo a darle vueltas y pensar que mi marido, que hace esto, que hace aquello, que es malo, que no sé qué, o sea, me monto muchas pelotas y no actúo, pero me paralizo, me preocupo, me angustio, me siento ansiosa, todos síntomas de culpa. ¿Vale? Entonces cuando de repente digo, pero yo puedo decir algo diferente, ¿no? Me voy al terapeuta y me dice, pues mira, en esta situación lo puedes enfrentar diciéndole esto de esta manera, y lo pruebo, ¿no? He aprendido una habilidad nueva, he aprendido a ver las cosas desde una perspectiva diferente, que quizá no sea tan malo, sino que yo tengo un problema de comunicación porque no sé comunicar, porque no lo he aprendido. Y entonces lo pongo en práctica, esa nueva forma de actuar, comunico y observo que tengo un resultado diferente, que mi energía a la hora de abordar la situación ha sido diferente, me he salido de mi patrón. ¿Vale? Entonces ahí actúo en función de esa situación y ya no estoy huyendo en mi mente en bucle, ¿vale? Ni tampoco estoy huyendo como pollo sin cabeza y limpiando y haciendo y corriendo al supermercado, a los niños, a tal. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Vale? Entonces, la clave para vencer la culpa es un movimiento de unión. Es ir hacia. Algo en las relaciones, por ejemplo, algo que nos vaya a unir en vez de alejar, ¿no? Que es lo que yo, por ejemplo, cuando trato la comunicación afectiva, es decir, vale, no busquemos tanto técnicas ni a lo mejor no sabes qué hacer, pero sí que puedes tener en cuenta esto que acabas de decir tú, me parece interesante, es decir, a lo mejor no sabes qué hacer o nadie te ha dicho qué decir, pero tienes la herramienta de actuar desde el afecto. Ajá. Es decir, ten presente que lo que quieres es acercarte a esa persona, no alejarte. Exacto. Que lo que vayas a hacer sea que te acerque. Exacto. Cuando tú pienses, ¿qué me acerca a la otra persona? Desde ahí lo vas a saber qué hacer. Exacto. O también lo puedes llamar tender puentes. ¿Cómo puedo tender un puente hacia esta persona? Claro, en lugar de quedarme enganchado en qué mal, esto va cada vez peor, no puedo tal, al final míralo, tal, no sé qué... Buah, se va a ir con otra o va a tal o va a hacer no sé qué, me monto todas las películas. A ver, ¿de qué manera yo puedo acercarme al otro? ¿No? Exacto, en vez de esperar que el otro se acerque a mí. Y ahí es donde vemos claramente que en el fondo todos los patrones revierten a la infancia más temprana, cuando somos bebés. Y esperamos que mamá nos venga a dar lo que necesitamos. Entonces, cuando eso no ocurre, y que es lo más frecuente y normal en esta sociedad en la que vivimos, que no es muy favorecedora para buenos vínculos humanos, empezando por bebés, entonces es cuando se me ha ido un poco el tren, pero bueno, es cuando no tenemos esas cadencias infantiles, es cuando surgen ahí esa demanda de exigirle al otro que te dé o que te saque de donde estás. Es decir, el parálisis a su vez está relacionado con un parálisis infantil. Que luego lo vamos a enganchar esto con el tema de que vivimos en una sociedad, ¿no?, que busca culpables. Además. O sea, es interesantísimo esto, ¿no? Esto, yo que tengo un hijo adolescente, ¿no?, y lo puedo ver claramente en los institutos, por ejemplo, o en las familias. O sea, estamos buscando culpables. Entonces, buscamos que alguien tiene que tener la culpa por lo que está sucediendo aquí. Cogemos a un chaval, a una chavalita o a un profesor o a quien sea y decimos que es por esta persona tiene la culpa. Entonces, o le expulsamos o le metemos un expediente o hacemos esto o hacemos lo otro, ¿no? Esa es la forma que tenemos de resolver. ¿Qué pasa? Que después... Sí, pero es que además no solamente eso, o sea, también está, porque si no culpo al adolescente, entonces yo soy la culpable porque soy mala madre, porque soy mala profesora, porque soy malo... Alguien tiene alguien tiene que tener la culpa. Cuando en realidad a mí me ha caído la ficha de esto esta misma semana, ¿no? ¿Cómo salimos de que alguien tenga que tener la culpa? En cualquier situación que se dé,
cada una de las partes tiene una parte de responsabilidad. Es decir, cuando se da una situación en la que un chaval ha actuado de una determinada manera en clase, ahí está la responsabilidad de todos los que tiene alrededor, del profesor, del amigo, de los padres y de esa persona Entonces, si cada una de las partes asume su responsabilidad, es decir, vale, mira, esto ha sucedido porque yo actué así, el otro así y el otro así. Exacto. Y entonces ahí vemos cómo cada uno ha tenido una parte de responsabilidad en eso que ha ocurrido. Exacto. Entonces, esto que traes es buenísimo. Es brutal porque siempre, o sea, nunca hay un culpable de ninguna situación, sino que es toda una constelación de personas y de hechos que llevan a que pasen las cosas. Claro. Y donde los que estamos involucrados somos los que cada uno de nosotros tenemos una parte de responsabilidad. Esto se ve claramente con un suceso que me ha sucedido a mí esta semana. Pasa algo en el instituto, a mí me llaman que mi hijo ha hecho algo que no tocaba, entonces vale, yo de repente, claro, a mí ahí la culpa se apodera completamente de mí, completamente. Me voy al instituto y me dicen que mi hijo es el culpable, yo me siento también culpable, ¿vale? Me voy a mi casa con toda esa culpa, con toda esa sensación, además que me ha paralizado y no he podido ni decir lo que pensaba en la reunión. Después voy a casa, analizo un poco la situación con mi pareja, con mi hijo, y vemos que realmente en esta ocasión no tiene sentido que hayan echado la culpa, en este caso a mi hijo, en esta ocasión. En muchas otras es así y está bien, lo asumo. No es una cuestión de que yo no asuma la culpa, que es donde nos solemos ir. No. El tema es que aquí hay unas circunstancias muy objetivas y muy claras que nos hacen ver que se le ha echado la culpa por algo que ahora mismo no tiene ningún sentido, porque está hecho hace mucho tiempo y hace tiempo que la cosa, él ya ha cambiado su forma de actuar, su conducta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De nuevo le culpamos por algo que hizo hace un montón de tiempo y que ahora está cambiando la situación? No creo que tenga sentido, ¿no? El argumento con el que nosotros nos presentamos en el instituto. Y desde ahí, con la idea no de que no se le culpe o de que no se le haga responsable, sino de entender que lo que ha sucedido está descontextualizado, es decir, no pertenece a este momento, y que consideramos que no tiene mucho sentido castigar en este momento porque no es una consecuencia directa de las conductas que se estén teniendo ahora, sino todo lo contrario, ¿vale? Nos vamos con este argumento que tiene una lógica bastante clara, donde todos más o menos lo podemos ver, y ya está. ¿Qué ocurre? Que después de esta situación, la profesora entiende que le hemos echado a ella la culpa, que es de ella la que tiene la culpa. Claro. Pero no, imaginaros, aquí lo que se trata es que nos podamos hacer cada uno responsables de nuestra parte. En este caso, es verdad que esta profesora había una parte de responsabilidad en ella, pero no. Se siente culpable. De todo. De todo. Que ese es el tema de la culpa. Es el de todo, ¿no? De todo lo que ha sucedido. No. Tú tienes una parte, yo tengo otra parte, tu hijo tiene otra parte, el profesor tiene otra parte. Y es entender que cada uno, todo el mundo es responsable de la situación. Claro, los que nos estamos viendo involucrados en ella, cada uno tenemos una parte. Sí. Pero una parte no significa que entonces tengas que ser condenado y expulsado de la sociedad, porque gracias a Dios hoy en día esas cosas ya no pasan, menos mal. Esas cosas ya no pasan, claro. Entonces, no, es verlo y decir, vale, mira qué interesante, ¿no? Claro. Lo que ha sucedido aquí. Claro, lo que pasa es que en la sociedad en la que vivimos, ¿sabes? Interesa mucho, bueno, yo creo que primero no se desarrolló esto intencionalmente, sino que es una consecuencia de la era patriarcal, los últimos 5.000 y pico años, lo llamo la era del comercio, que es una era que se basó mucho en la mente, en las ideas y en el intercambio, y es la era que ha gestado, que ha creado el ego. Entonces, la consecuencia es que en este estado disociativo del sistema nervioso, en donde yo no puedo moverme y hacer lo que yo quiero, lo que mi ser quiere, en un principio porque estamos todos viviendo dentro de las murallas de una misma ciudad y no podemos cada uno hacer lo que le da la gana,
¿vale? Hoy en un mundo globalizado esto ha cambiado, pero seguimos llevando ese chip de que en el mundo en el que vivimos tenemos que conformarnos o ser expulsados. Y hoy en día hay un lugar para todo el mundo, ¿vale? Es algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta culpa, este estado disociativo, lo que te hace es muy vulnerable a la manipulación. Claro. ¿Vale? Entonces, los medios de comunicación aprovechan esto. Y ahí es donde vienen todas estas campañas de, no sé, para ser un buen ciudadano tienes que hacer esto. O, claro, mira con lo del COVID, por ejemplo, ¿no? Es como te sientes culpable si haces esto o si haces lo otro porque puedes dañar, o que hay una parte, lo que dices tú, que es así, que hay que tal, pero ahí se puede ejercer una manipulación. Claro, en general ha habido mucha manipulación. Como lo que hemos visto, claro, sí, claro. Porque o sea, la gente increíblemente. Ahora lo podemos ver, ¿no? Con la distancia con la que vemos ahora. Claro, imagínate el caldo de cultivo. Es decir, de repente hay una amenaza y no sabemos cómo enfrentarla. ¿Qué respuesta damos? Quedaros en casa, no os mováis. No conectéis con gente, porque el conectar con gente nos regula nuestro sistema nervioso. Si no conectamos socialmente con los demás, no podemos regular nuestro sistema nervioso. Entonces, no te muevas, no salgas de casa, no conectes con gente. Entonces, tu sistema nervioso se queda totalmente, o sea, en parasimpático, nervio vago dorsal. Y así yo puedo controlar la situación, que no sé cómo manejarla, pero por lo menos a ti ya te he quitado de en medio. O sea, el tema es que la gente se paraliza y está en ese estado donde es fácilmente manipulable. Cuando estás con el nervio vago dorsal, sistema parasimpático, estás disociado, estás en el ego, eres fácilmente manipulable. Te dicen, esto es lo bueno y esto es lo malo. Entonces tú te polarizas, por el sesgo de confirmación, para no sentir esa cosa que decíamos, ¿no? Porque, ese estado interno de ansiedad, de no saber qué hacer con esto, como no me puedo mover, como no puedo salir a hacer deporte ni correr, no me puedo evadir ya. Ni puedo tampoco resolverlo de ninguna forma, porque no está en mi mano, ¿no? Exactamente. Pero en esa situación hubieron muchas personas que dijeron, me voy a dedicar a mi desarrollo personal. Y esa respuesta era muy buena. Porque ahí sí que tienes una acción dirigida a resolver, abordar este sentimiento de desasosiego. ¿Vale? Claro. Pero si te quedas en la culpa, en el deber ser, en lo que tendría que ser, o en la espiritualidad... en el fatalismo de todo va a ser terrible, vamos a morir. Todo eso es culpa. Claro. ¿Vale? Y lo que decía, también la espiritualidad, ¿cuál es el concepto? Ahora no me acuerdo. Bueno, esta espiritualidad que es como tenemos que ser espirituales, todo lo que sea amor. Tengo que ser. Sí. Tengo que ser, debería, tengo. O deberías tú. Eso es, eso. No. Eso no es. Eso es, como decía en el vídeo este que me has enseñado, ¿no? No me acuerdo de quién era el vídeo. Sí, de pensamiento positivo, de Sergio Fernández. De Sergio Fernández. El Instituto de Pensamiento Positivo. Vale, y es un vídeo sobre la culpa. Sí, está muy bueno. Se titula ¿Es posible vivir sin culpa? Buenísimo. Y habla de cosas muy interesantes con el tema de la culpa. Si queréis profundizar es recomendable. Sí, y ahí habla de la parada culporrespiratoria, ¿no? Sí. Es literal, ¿eh? O sea, literalmente hay una parada respiratoria porque el diafragma se bloquea con la culpa. Entonces hay una... Si bloqueamos el diafragma hay desconexión mente-cuerpo. Claro. Y otra de las cosas interesantes de la culpa es que es invisible, que en el vídeo también habla de la capa de invisibilidad de Harry Potter, ¿no? Como que la culpa es invisible, no nos damos cuenta que nos tiene atrapadas. Sí. Yo que trabajo con grupos de madres y tal, que abordamos muchísimo el tema de la culpa, me sigue sorprendiendo cómo yo me sigo sintiendo culpable. O sea, es una cosa realmente interesante, ¿no? Es decir, wow. Y en el tema de la maternidad hay mucha culpa, muchísima. Sí. Hay mucha culpa porque tenemos lo que hacen o dejan de hacer los hijos, nosotras lo asociamos a algo que nosotras hemos hecho bien o mal. Sí. Entonces, claro. No, la cosa es mantener a la mujer en la culpa y en la vergüenza, ¿eh? Sí. O sea, según la escala de emociones de Hawkins, que habla de las vibraciones de las emociones, y es un cono invertido, o sea, un cono
con la punta hacia abajo. En abajo del todo está la culpa y la vergüenza, como las emociones más bajas, que son tan bajas que restan energía de la vida. Es decir, cuando estás en la vergüenza o en la culpa, estás chupando energía de la vida. O sea, a mí ese concepto es súper fuerte, sí, es buenísimo, ¿no? sí. O sea, luego las otras emociones que hay por encima, así más normalitas, sociales, restan energía de los demás, pero estas restan de la vida. Es decir, la culpa es muerte, la culpa es repetición. Y la culpa, a nivel sistémico, es querer pertenecer al dolor de los ancestros. O sea, es querer estar en la muerte. Claro. La culpa es muerte. Sí. ¿Vale? Entonces quiero quedarme... Es muerte, es ego, es... Sí, y antes lo decía, ¿no? O sea, el pajarito que se golpea contra la ventana y parece que está muerto. Eso es la respuesta de inmovilización del sistema nervioso parasimpático y el nervio vago dorsal. Es esa disociación. O sea, se ha ido de sí mismo en ese momento. Eso es muerte. ¿Vale? La culpa es muerte. Es quedarte en el pasado. Es no estar conectado con la vida, con el momento, claro, con el ir hacia adelante. Es estar anclado ahí. Es lo ahí contrario de estar en el ser. Es estar en el ego. Es pretender ser en vez de ser. ¿Vale? La culpa es contracción en vez de expansión. O sea, si hay culpa, no hay abundancia. Claro. No puede haberlo. Claro, aquí también hablaba, ¿no? De la tensión. Es donde creo que debería de estar, y la relajación es ser. Es lo que eres. Ajá, exacto. Y entonces, claro, es un poco esto de ser o pertenecer, ¿no? Entonces, que necesitamos como pertenecer a nuestro clan, aunque sea desde el dolor, desde la culpa, conectados con la muerte, con el pasado, todo menos ser uno mismo, ¿no? Y claro, con la astrología del momento... lo que es perentorio es ser uno mismo. Además, Lilith está en Leo, ¿no? Como conectando, como saca eso que tú eres, ¿no? Y por eso mismo, y lo que he dicho antes de Plutón, que va de Capricornio a Acuario a Capricornio, Saturno en Piscis, todo este tema de la culpa este año creo que se va a exacerbar muchísimo, ¿no? Para que lo veamos. Sí. ¿Vale? Porque si no somos conscientes de ello, no salimos de allí, no podemos avanzar. ¿Vale? No, es interesante ver cómo el mundo interno de una persona que se siente todo el tiempo culpable es realmente alucinante, porque ya puede ser el exterior maravilloso, que uno está sumido en ese mundo interno de culpa y no puede vivir, no puede disfrutar. Hoy en día también se ve mucho más esto, porque hoy en día ya tenemos vidas bastante acomodadas. Entonces, como ya tenemos vidas bastante acomodadas, ahí podemos ver de dónde surge todo ese dolor y todo eso, si realmente no tiene que ver con mi vida, ¿no? Sí. Y es algo que la dirige, que la condiciona, que la impide disfrutar de todo lo que sí tienes, de todo lo que sí hay ahora por disfrutar, por vivir, Entonces, bueno, pues... Claro. Entonces, si estás es interesante observarlo y ver que uno puede que estemos ahí, ¿no? Sí. Y no pasa nada, ¿no? No nos vayamos de nuevo a conectar ese sistema, ¿no? Que nos vuelve a tener en la culpa porque estamos ahí. Exacto. Estamos ahí. Exacto. Y estamos ahí. Estamos ahí todos. Y estamos ahí todos, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque yo, por ejemplo, tengo esa tendencia, ¿no? De culparme porque darme cuenta que estoy ahí. Claro. Pues entro de nuevo en el bucle. Claro, el tema es que, en el fondo, lo que te hace disociarte y meterte en la culpa es no saber cómo manejar el estado interno tuyo, o sea, tu sistema nervioso y tus órganos. Entonces, ¿eso cómo se supera? Conexión corporal. O sea, aprender a observar cuál es el estado de tu sistema nervioso y cómo regularlo. Y aprender a conectar con tus vísceras, con tus intestinos, tu estómago y tus órganos en general, para saber lo que necesitan. Esto de pegarse a tracones de comida es una forma de intentar anestesiar a base de tirarle una bomba a tu sistema entérico. ¿Vale? Entonces vamos a tirar aquí una bomba y va a ser tan duro que nos quedamos anestesiados. Entonces, pero dejamos de sentir qué es lo que buscamos en ese momento. Claro, y entonces ahí está. Yo siempre digo que al final a lo que le tenemos más miedo es a nuestro propio sentir. Sí. A lo que más tememos es al propio sentir. Claro. Entonces, como tender puentes, que esa es, o sea, como tender puentes, que la clave es moverse hacia. Moverse hacia. Vale. Pues
hacia algo que quieras hacer, algo que tengas estancado en el trabajo, pues un movimiento hacia ahí, algo que tengas en una relación, hablar con esa persona o hacer un movimiento que te acerque ahí. Pero en el fondo es acercarte a ti, acercarte a lo que tú estás sintiendo en ese momento. Entonces, no abordar, o sea, es bueno abordarlo externamente, pero sobre todo, y no olvidemos abordarlo internamente. ¿Qué estoy sintiendo? ¿De qué manera me puedo regular primero? Pero lo que hacemos es, me estoy sintiendo mal, eso es mi intuición, el culpable eres tú. Entonces me tengo que alejar de ti o tengo que decirte que tú tienes que hacer esto, aquello, lo otro, por ejemplo. O me estoy sintiendo mal y, claro, lo he hecho mal, no me van a querer, me van a echar, me van a... Claro, primero hay que parar, sentir esa emoción bien y ver e interpretarlo como un sistema nervioso fuera de regulación y unas vísceras que están un poco incómodas. Y planificar la acción. Exacto. Planificar es importante. Entonces planificar lo que voy a voy a hacer una dieta que incluya cosas que no son inflamatorias para que mi sistema entérico, mis intestinos estén un poco mejor, para que no estén dando tantas señales de dolor, de caos, de inflamación, de tal que colapse mi sistema nervioso y me ancle en el nervio vago dorsal, sistema parasimpático. ¿Vale? Pues si mis vísceras están fuera de onda, yo no puedo no estar disociada. ¿Se entiende? Sí. ¿Vale? Eso es muy interesante lo que dices, porque a mí me sucede mucho cuando dejo de tomar probióticos. Sí. Que siento eso, lo siento mucho. Claro. Es como que me cuesta mucho más ir a mí. Claro. Porque se ve que la flora intestinal y todo el sistema digestivo no está bien regulado. Y entonces ahí me cuesta muchísimo más, me atrapa mucho más la culpa y todo este sistema, todo este mecanismo. Entonces a veces simplemente tiene que ver con algo del cuerpo, ¿no? O sea, a veces no, siempre. Siempre en el fondo es algo del cuerpo. Claro, eso es muy interesante lo que estamos diciendo ahora, porque claro, siempre es algo que tiene que ver con el cuerpo. Claro, entonces vayamos a nosotros, vayamos al cuerpo, vayamos al cuidado del bebé interior que dices tú, ¿no? Exacto. Entonces, si yo me empiezo a cuidar mi bebé interior y mi cuerpo, se va a calmar mi sistema nervioso, se va a calmar mi sistema digestivo. Alguna vitamina que nos falte, alguna cosa, sí. Si hace falta un poco de depuración o lo que sea, para que esté mejor el sistema entérico. Tenemos 3 cerebros, los intestinos, el corazón y el cerebro de la cabeza. Entonces, esos 3 cerebros tienen que estar en armonía, eso es la coherencia. ¿Vale? Entonces, si mi sistema digestivo está afuera, mis intestinos van a dar mensajes de peligro. Entonces yo voy a sentirme culpable porque necesito huir de algo, pero no sé de qué. Entonces no me muevo. Entonces empieza mi cabeza a pirular y pensar y preocuparse y que está mal y tengo ansiedad y tengo angustia y ¿por qué? Y todo eso viene por esa falta de regularización de mi sistema nervioso. ¿Vale? Y hablo de experiencia, es decir, yo he sentido la mayor parte de mi vida culpable, no lo siguiente, o sea, de lo más. ¿Qué pasa? Que, y luego vamos a repasar algún otro síntoma que nos falta por mencionar, ¿no? Pero se puede soltar, se puede disolver. Entonces, yo con trabajos de meditación, con las memorias celulares, sobre todo el ejercicio de memorias celulares, que podéis encontrar en mi web, vivirdesdelser.com, en herramientas, he liberado muchos sentimientos de culpa y de otras emociones, ¿no? Y a base de cuidarme, de conectar con mi cuerpo, de sentir mis intestinos, pues todo eso ha ido poco a poco disolviéndose. Entonces no estoy libre de culpa, pero el nivel de culpa que tengo ahora es mínimo comparando con la enorme carga de culpa que tenía antes. Yo tengo Saturno Quirón en Piscis en la 4, con la luna. Entonces ahí hay culpa a mansalva, ¿vale? Entonces se puede mejorar, se puede soltar, es una decisión, sí. el sentirse culpable o no. Es un estado del sistema nervioso, ¿vale? He hablado del entérico, del sistema nervioso entérico, del cerebro intestinal. Entonces, también he hablado del corazón. En cuanto al corazón, cuando nos sentimos culpables, se contrae toda la fascia, lo que es el pericardio, ¿no? Alrededor del corazón. Entonces, eso hace, cuando se contrae esa parte, que sentimos ese como sensación de presión en el pecho, lo que hace es que eso te separa de los demás y de ti. Entonces, si tengo el corazón contraído, no voy a poder activar el nervio vago frontal, ¿vale? Que es el sistema social, que es el que me ayuda a corregular mi sistema nervioso.
¿vale? Entonces, si se me contrae el corazón, lo que he de procurar hacer es conectar con gente. Claro. Pero la inercia me lleva a alejarme de la gente. Aislarme. Pero entonces no puedo regular mi sistema nervioso y mi sistema nervioso empeora mi estado y mi digestión. Es todo cuerpo. Sí, es cuerpo. Es todo cuerpo. Es fascinante. Sí. Bueno, queríamos ahí ya un poco, ya empezando a cerrar. Sí. Distinguir entre la culpa y la autoculpa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la culpa y la autoculpa, la culpa es siempre poner el foco fuera. No estás en ti, estás mirando hacia afuera, estás en la comparación, en lo que debería ser, en el ideal, en si lo alcanzó o no. En lo que debería de hacer el otro, no debería de hacer. ¿Vale? Entonces, la autoculpa también es culpa, también es la mirada afuera, solo que es más perverso, porque te estás mirando a ti mismo y comparando a ti mismo desde afuera. Claro, juzgándote y comparándote. Sí, desde afuera, o sea, te estás viendo desde afuera. Sí. No estás en ti. No estás en ti. Entonces, siempre que nos veamos, nos sintamos en nuestro desarrollo personal, por ejemplo, culpables, nos critiquemos, nos hablemos mal, nos comparemos, no estamos en nosotros. Claro. Y una forma de conectar es volver al cuerpo que claro, decíamos. Es la única forma, porque si no metes a través de la respiración, de conectar bien los pies en la tierra. Ejercicios de propiocepción. Sí, de propiocepción. De interocepción también. Claro. Sí. ¿Vale? Propiocepción de cómo estás en el espacio, de cómo se siente tu cuerpo, de estiramientos, de músculos, etcétera, etcétera. Sí. Estiramientos positivos con Laura Montfort, por ejemplo, va muy bien. O yoga, tenemos a nuestra amiga Nati de Prati, ¿no? O sea, eso también va muy bien, que te ayuda a conectar con el cuerpo. Ejercicios de equilibrio también ayudan mucho. Ir descalzo. Mirar las cosas, mirar cada cosa que tienes alrededor, una florecita, cualquier cosa que tengas, ¿no? La botella, el vaso. Sí. Mirar cada cosa, ¿no? Concreto. Sí. Eso también ayuda mucho. Simplemente observar. Sí. Te ayuda mucho a bajar a ti. Sí. Estar cómodo, ¿vale? Que tus pies cuando estés sentado en una silla toquen el suelo. Y si no lo tocan, poner algo para que toquen. Nosotras tenemos ahora mismo los pies encima, tenemos como una especie de puff pequeñito. Y ahí están los pies encima de nuestro puff. Y que estén las plantas de los pies calentitas y cómodas, que tu espalda esté cómoda, que tus isquiones cuando están sentados también, ¿no? Calentitos. Cómodo de ropa. Sí, buscar esa comodidad. Ir un poquito más lento que pollo sin cabeza, ¿vale? Cuidar lo que comes no significa hacer una dieta mental, sino significa que observa lo que ingieres, lo que comes, hazlo más lentamente y observa cómo te sienta, ¿vale? No te atiborres, no te hagas daño a ti mismo. Vale la pena hacerte algo rico, que probablemente sea a lo mejor más sano, eso, algo rico, que le dediques el tiempo de a lo mejor cocinarlo, lo que sea, ir a comprarlo, cocinarlo. Ahora hay millones de recetas que son más sanitas y que las podemos usar. Vale la pena hacerte algo así más rico, un poquito más elaborado y luego disfrutarlo mucho, que coger cualquier cosa, ¿no? Lo primero que pilles y... Sí. Y ten en cuenta planificar de nuevo. Exacto. Planificar es clave. Clave. Planificar es clave a la hora de soltar la culpa, ¿no? Planificar y ejecutar, sí. ¿Vale? Es observar, planificar y ejecutar. Eso es, para no hacerlo de forma automática, que es lo que nos va a llevar, pues eso, o a comer deliberadamente, o a pararnos, o a irnos a correr y luego volver al mismo sitio. No. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer con esta situación? ¿No? Pero ten en cuenta que la culpa también tiene mucho que ver con... O sea, la culpa es inconsciencia. Si yo me siento culpable, no me puedo ver. O sea, no puede haber un desarrollo personal o espiritual si hay cualquier tipo de culpa, hacia uno mismo o hacia otros. Es antitético, son dos cosas totalmente opuestas, ¿vale? También en ese sentido quería recordar que tengo aquí la lista, ¿no? Que no habíamos mencionado, como síntomas de esta autoculpa. También tenemos la sensación de ser mala persona, de hacerlo mal,
¿vale? Esta es muy, muy, muy fuerte. Sí, sí, sí. Y el sentimiento de incapacidad o de inseguridad, de no puedo, ¿vale? Ahí ya veis que está directamente relacionado con el movimiento. No puedo Claro. hacer, ¿no? La procrastinación. Sí, yo no puedo, yo no sé. Ujú. ¿Vale? Entonces la culpa es un estado del sistema nervioso que estás anclado allí, que es el estado de inmovilización o congelación. ¿Vale? Y luego también está la culpa hacia afuera, que a veces tampoco la vemos tan claramente, ¿no? Por un lado está clara, ¿no? Es que este es el culpable y vamos a condenarlo, como mencionabas antes con tu hijo adolescente, ¿no? Pero también es pensar, por ejemplo, que alguien es inferior o superior. Con el tema de las etiquetas también, cuando etiquetamos a las personas como vagas, como buenas, como malas, como tal, ahí hay un sesgo total en la forma de ver al otro, de todo, ¿no? Las etiquetas son culpa también, están buscando un culpable. Sí, porque en cuanto etiquetas a una persona, ahí plantas una especie de muro y dices, y hasta aquí, como esto ya está claro, hasta aquí. Claro. Entonces yo ya no hago puente para entender más Claro, sobre ti. claro. Si yo te etiqueto como inútil, yo ya no hago un puente para ver si puedo conectar. Porque ya de tengo otra claro manera lo que contigo. tú eres. Claro. Exacto, y ahí eso es culpa. Sí, además eso es interesante porque nos impide vernos, Sí. conectarnos. Claro. Y luego eso te lo haces a ti mismo, Claro. ¿no? Por ejemplo, con el síndrome del impostor, con el miedo al fracaso. Claro, también. Que está relacionado con la autoculpa, ¿no? Y luego por ejemplo, el hacer los otros responsables o esperar que otros se hagan responsables de ti, También. ¿vale? Entonces confundimos, como la palabra responsabilidad parece que sea... Carga, parece, tiene un punto de carga. Tiene un punto de carga, y fíjate que antes hemos hablado que todo el mundo tienes una parte de responsabilidad. Claro. ¿Vale? Cuando es solo nuestra parte no carga. Nos cargamos cuando estamos asumiendo responsabilidades que no nos tocan. Eso. O esperamos que alguien asuma, o sea, cuando... La nuestra, de la que nosotros no nos estamos Exacto. haciendo cargo. En el momento en que vemos que una persona es 100% responsable, esa persona se carga o es cargada con la culpa. Entonces, la responsabilidad 100% y la carga van unidas y tienen que ver con la culpa. Y lo contrario sería, nadie es responsable al 100%, cada uno tiene su parte, entonces no hay carga, la carga está repartida. Claro. Porque tú tienes un 10, tú tienes un 10, tú tienes un 10, o sea, Claro. cada uno tiene su parte. Su parte. ¿Vale? Entonces esto también es muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Porque esta semana he tenido una situación donde de repente me he sentido, no era muy fuerte, pero digo, aquí hay un bloqueo energético. Y entonces me observé y digo, claro, yo me estoy percibiendo como separada entre dos vertientes o entre dos aguas, ¿no? Y entonces me siento como que estoy haciendo de mediadora. Y fíjate la trampa, ¿eh? Yo siento como que estoy haciendo de mediadora, entonces hablo con una de las partes y luego hablo con la otra parte y entonces voy haciendo de comunicadora como puente entre las dos partes, eso me creo yo, ¿vale? Pero en el fondo yo me estaba cargando con la situación, o sea, yo sentía presión en mi cuerpo y la energía no se está moviendo. Entonces, claro, me paro a pensar y digo, es que tengo un programa... Por ejemplo, una de las cosas que vivió mi abuelo materno, que era capitán en el ejército, era el asedio de la ciudad en la que vivían, que venían los alemanes a atacarlos, era polaco, y estaban esperando los refuerzos de los rusos, pero los rusos se compincharon con los alemanes y los atacaron también. ¿Vale? Entonces, hay esa situación había de hacer de intermediario, pero luego cargas con todo, pero luego te sientes responsable de todo, ¿no? Entonces, es curioso este rol que siento que he heredado y me ha surgido esta semana, ¿no? Como diciendo, fíjate, pensando que estoy haciendo de intermediaria y que estoy siendo neutra o lo que sea. Y buena, y haciendo el bien, y ayudando a que la gente se una y que todo esté más maravilloso. Y sin embargo me estaba cargando con el 100% de la responsabilidad. Claro. Entonces, si me cargo con el 100% de la responsabilidad o si cargo a otro hay culpa con ello, también ahí. hay culpa. Hay culpa. Y ahí
para contrarrestar es, cada uno tiene su responsabilidad. Hasta aquí llego yo. Claro, ya está. Y el resto, puedo transmitir un mensaje, pero... Ya está. Ya está. No hay más. Sí, claro. Sí, lo interesante al final siempre es verlo. Ajá. Es poder ver la culpa. Yo he visto también la culpa como madre que tengo, ¿no? Sí. Esta semana he podido verla claramente, ¿no? Y es como, claro, es un círculo vicioso que me mantiene en la culpa y que impide al mismo tiempo que mi hijo, por ejemplo, pueda hacerse cargo de su parte, porque la estoy asumiendo yo con esa culpa. Claro. Al sentirme culpable por lo que él hace o deja de hacer, Claro. no le estoy haciendo responsable. Exacto. No le estoy haciendo responsable. De su parte. De su parte. Entonces estoy cargando yo con toda la responsabilidad de lo que él hace o deja de hacer, y eso impide al otro también. O sea, flaco favor nos hacemos en las relaciones cuando nos sentimos culpables, y bueno, pues es interesante verlo para poder salir de ahí, ¿no? Y poder accionar de otra manera. Exacto. Entonces, cuando esto típico del buen cristiano, ¿no? Y sobre todo si es mujer, es yo soy responsable de todo, ¿no? De yo te ayudo, yo te hago, yo te sirvo, yo te cuido, tú qué necesitas, ¿no? Pues ahí estás asumiendo el 100% de la culpa y de la responsabilidad, y eso es una carga, eso es inconsciencia. Ahí estás restando energía de la vida, ahí estás generando un bloqueo energético importante para el progreso y el desarrollo de todos, el tuyo y el de los demás. ¿Vale? Y normalmente ese patrón termina en cáncer, ¿eh? O sea, que es cuando la energía ya está estancada del todo, ¿no? Entonces las células se vuelven locas. Claro. Interesante, ¿no? Interesante. Como todo nos lleva al cuerpo. Sí. Bueno, pues yo creo que, Celia, hemos cubierto. Yo creo que sí, hemos dicho bastante. Un poco todas las formas y todo. Esperamos que os sea de utilidad y que os lleve a conectar de alguna manera con aquella forma de culpa que estáis experimentando, pues seguramente estáis experimentando alguna, sí o sí. Sí. Y entonces, bueno, a ver si podemos verlo, conectarnos más con el cuerpo y ir saliendo, ¿no? De ese patrón que nos mantiene ahí en ese malestar, que es tan incómodo. Y entender que aquí todos cada uno tiene su responsabilidad para salir del patrón de la culpa. Eso es, asume tu parte, limpia tu trocito de casa, que se ha dicho siempre, ¿no? Es como limpia tu portalito y cada uno que limpie el suyo, y así estará toda la calle limpísima. Claro, y limpiar realmente es conectar con tu cuerpo, conectar contigo, ver cómo puedes tender un puente hacia la otra persona y dejar que el otro se haga cargo de su parte y ya está. Ya está. Y puedes decretar, yo asumo mi parte de responsabilidad. Eso es. Y cada uno la suya. Yo me hago cargo de mi porcentaje. Sí. Y ya está. Entonces, aunque digo la palabra cargo, ¿no? Pero no es me cargo, sino es yo me responsabilizo de esta parte, claro, de esta parte, y en esta parte, como es este trocito, yo ahí puedo accionar, no me es tan difícil. Exacto, no es una carga. No es una carga, es algo que yo puedo abordar, porque mejor mi parte es ir y comentarle al otro lo que estoy sintiendo, lo que está pasando, para que podamos resolver. O a lo mejor mi parte es ir y hacer una presentación que tengo pendiente. O a lo mejor mi parte es ir y... ¿sabes? Y ya está, pero es mi parte la que yo puedo abordar. Ya está. A lo mejor mi parte es ir a la farmacia y comprarme los probióticos. Ya está. De momento, y ya está. ¿Sabes? Exacto. Y entonces, si no estamos ahí intentando corregir a todo el mundo y asumir que todo el mundo esté bien, que ahí estamos impidiendo que la gente progrese, que eso yo lo hago mucho. Yo también. Sí, yo también. O sea, es muy sutil la línea de decir, venga, vamos para adelante, ¿no? Claro. O decir, ¿cómo va todo el mundo? Claro. Es muy... Sí, es una línea muy fina, sí. Bueno, vamos a ello. Sí. Así que foco en tu propio avance, en tu propio movimiento hacia adelante, en la dirección de la que tú quieres, y de esa forma podemos ir conectando con nuestra abundancia natural, que es con nuestro ser, que es lo mismo, porque el momento que estás paralizado en la culpa, ahí estás en la escasez, estás en la inmovilización, no tiene sentido ya, estamos dejándolo todo ya, así que vamos para adelante. Vamos para adelante. Y vamos a liberarnos ya de la culpa, que es una decisión. ¿Vale? Muy bien, Guía, vamos Muchas allá. Gracias, Celia. Gracias a ti.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.